que no recuerdo es hasta dónde llegamos exactamente. Creo que no llegamos a resolver esta cuestión en su totalidad. ¿Hasta qué inciso hicimos la clase anterior? ¿Se acuerdan ustedes? No hicimos, solo nos explicó la tabla. ¿Sí? No les había explicado cómo era la tabla. Hicimos hasta el inciso C. Bueno, nos quedamos a mitad del inciso C. Ah, ya. Sí, que me acordaba que habíamos hecho algo. Entonces, vamos a dejar de compartir para compartir otra forma, porque quiero mostrarles la tabla de Z también. Ahora sí, en la opción que me dé compartir todas las pantallas. Bueno, ahora. Habíamos comentado en la tabla de Z que esta es una tabla de distribución que tiene algunas características que en general nosotros podemos resumir diciendo que tiene una forma simétrica, que nosotros, bueno, vamos a tratar de dibujarlo lo mejor que se pueda, pero no siempre nos sale. Que el promedio siempre es 0, o sea, el promedio de la distribución es 0, esa es una característica de la distribución normal, y tiene una desviación estándar poblacional, obviamente, de 1. Entonces, el área bajo la curva normal, toda el área bajo la curva normal, se supone es el 100% o 1. Entonces, yo puedo decir si la curva es simétrica, este lado es 0,5 y este otro lado es 0,5. Y la tablita que yo tengo construida para determinar los valores de área siempre me da áreas del lado izquierdo. O sea, puede haber un valor aquí marcado de Z, que vamos a fijar después. Z, el valor que yo encuentro en la tabla es siempre el lado izquierdo, hasta que se acabe la curva. En este caso no sé cuánto es Z, por ejemplo, pero Z va a ser más de 0,5 porque está en el lado derecho el valor de Z, ¿no? Área de la tabla. Ahora también habíamos dicho que puede haber una tabla con una presentación distinta. Entonces, esta tabla que estamos usando siempre nos va a dar el valor a la izquierda del valor que buscamos. En principio, habíamos buscado a la izquierda de Z 1,45 para el inciso A. Entonces, nosotros como Z tiene un promedio de 0, aquí está 0, menos 1,45, voy a suponer, tiene que estar en el lado izquierdo, que está por aquí. Ese valorcito lo buscamos en la tabla, ¿no? Vamos a hacerlo muy rápido. Habíamos... Aquí tenemos la tabla. Esta es la tabla de números aleatorios. La tabla de Z en el lado izquierdo, como pueden ver. Menos 1,45. Decía, es lo que queremos buscar. Entonces en la tabla buscamos menos 1. Habíamos dicho que esta tabla, este es el encabezado de las filas, y los de acá representan los segundos decimales. Por ejemplo, 1,45, aquí está en la fila del 1,40. Esto sería 1,49. Esto es 1,48, 1,47, 1,46 y el que estamos buscando es el 1,45, negativo, ¿no? Esa área era 0,0735. Estamos repasando esto así a lo rápido para que los que no hayan visto. La tabla siempre nos da 4 decimales y eso directamente es el valor del área que buscamos. En el inciso B dice a la izquierda de Z igual a 2,04. Si hago un dibujito, aquí está 0, 2,04 positivo, voy a suponer está por aquí. A la izquierda de, entonces fíjense que va a ser más del 50% porque estamos abarcando el área a la izquierda. Vamos a buscar 2,05. Habíamos dicho que la tabla tiene un lado, que está partida en 2, tiene un lado negativo y tiene un lado positivo.
estamos buscando 204, ¿no ven? 205, perdón. 200, este sería 00, 2.01, 2.02, 2.03, 04 y 05. El área que buscamos es este, 0,9798. Entonces, como la tabla nos está dando el lado izquierdo, directamente asumimos ese valor como el valor que buscamos. En el inciso C, hasta ahí habíamos llegado. A la derecha de 1,78. Aquí está 0. 1,78 positivo estará por aquí. Pero esta vez buscamos el área de este lado. Me voy a la tabla, busco 1,78. Será en la fila de 1,7, columna de 0,8. Este es el área que yo estoy buscando, ¿no? 1,78. 0,9625. Entonces, el área que yo estoy buscando, como estoy usando la tabla, no corresponde a este lado de aquí, sino que corresponde al lado en blanco, porque la tabla siempre me da el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo hago para saber cuánto vale este segmento que a mí me interesa? Se supone que lo vamos a sacar por diferencia. Toda la curva es 1, menos esta parte en blanco que no me interesa. Entonces, esto será igual a 1 menos 0,9625. Y eso saldría 0,0375, me imagino. ¿Sale eso o no? ¿Eh? Entonces, ese es el área a la derecha de 1,78. Vamos a continuar con los otros incisos. Inciso D. Dice, a la derecha de Z igual a menos 1,45, que ya habíamos sacado, pero en el caso de este era a la izquierda. A la derecha de Z igual a menos 1,45. Aquí está 0, menos 1,45, voy a suponer que está por aquí. Si voy a la tabla, busco, eso me tendría que dar 0,0735. A ver, en el lado negativo, 1,45, está aquí. 1,45, ¿no ve? Este es el valor que habíamos calculado antes. 0,0735. Entonces, este lado de aquí es lo que me da la tabla. Pero yo no estoy buscando ese lado. Yo estoy buscando, en realidad, estamos buscando el lado derecho. Este es el lado que buscamos, a la derecha de 1,45. ¿Esto cómo lo vamos a calcular? Por diferencia. ¿Ve? Esto va a ser 1 menos el área que no nos interesa, pero que sabemos cuánto es. 0,0735. Y eso saldría... ¿Cuánto sale? 0,9265.
92.65. Ese sería el valor a la derecha de 1.45. Inciso C, dice, entre Z igual a 1.65 y Z igual a 2.40. Entonces, si yo dibujo la curva de Z para orientarme cuál es el área que estoy buscando, tendríamos una curva de Z así. Aquí está el 0. 1.65, vamos a suponer, está por aquí, 1.65 negativo, dice, ¿no ven? Menos 1.65. Y 2.40. Voy a suponer que está por aquí. Entonces, estoy buscando un área entre estos dos valores. ¿Qué puedo hacer en este caso? Puedo ir a la tabla, buscar el área a la izquierda de 1.65. Negativo. 1.65 negativo, fila de 1.60. Aquí tenemos el 1.65, ese es el área que buscamos. 0.0495. $2.40. ¿Dónde vamos a escoger el 2.40? ¿En cuál de estas columnas? Estamos en el lado negativo otra vez. Aquí, 2.40. ¿En cuál de estas columnas será? 2.40 no dice 2.41, 2.42, es como 2.40 aquí, con los dos ceros, ¿no ven? Este valor de acá sería el 2.40, 0.9918. 0.9918. Ahora, ¿cuál es el valor de área que estoy buscando? Yo lo que tengo que acordarme es que ese 0.9918 que me ha dado la tabla abarca todo este segmento más este pedazo en blanco a la izquierda de 2.40. Y yo lo que estoy buscando es el área entre 1.65 y 2.40. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? ¿Qué vamos a hacer ahí? Tendríamos que sacar una diferencia. Esto va a ser igual a 0.9918 menos la parte esta que no estaba incluido, 0.0495. Y eso nos dará 0.9423. 0.9423 sería el área que yo estaba buscando. Y finalmente el inciso F dice entre 1 y 3. Como la tabla maneja dos decimales, se supone que es entre 1.00 y 3.00. Aquí está el valor de 0, aquí está 1, 100 y 300. Entre 1 y 3. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a buscar el área a la izquierda de 100 en el lado positivo. Estoy en el lado positivo. 100 es esto. ¿No ven? 0.8413. 0.8413 es este lado en blanco. A la izquierda de 3.00. 3.00
se supone en la misma columna. Este sería el valor de área que estamos buscando. 0,9987 sería 3.00. Entonces, 0,9987 es esta área. Todo esto de aquí, pero incluyendo todo este espacio en blanco. Entonces, lo que nosotros hacemos siempre para obtener el valor de área que buscamos es una diferencia entre las dos áreas que hemos obtenido. Esto será 0,9987 menos 0,843. ¿Y eso sale? 0,1574. ¿Cuánto? 0,1574. Muy bien. Ese sería el valor de área en este caso. Entonces, nosotros podemos resumir cómo hacemos este proceso. Cuando tenemos un área que yo quiero calcular, está en el lado izquierdo. Si no importa desde el lado derecho, desde el lado izquierdo, si yo busco un área a la izquierda, esto es directo de la tabla. No hay que hacerle más nada. Si lo que busco es calcular un área a la derecha de Z, aquí está 0, no importa si es en el lado izquierdo o en el lado derecho, esto va a ser 1 menos área de tabla. ¿A ver? Y si lo que busco es calcular un área que esté comprendido entre un intervalo que puede ser negativo o positivo, supongamos aquí busco un área así, esto va a ser área 2, el área más grande, menos el área 1. O sea, las dos áreas, el área mayor menos el área menor. No hay otro truco, por así decir, en la búsqueda de un área bajo esta curva normal. Bueno, entonces vamos a ver ahora. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? No, doctor. Ya. Vamos a ver entonces cómo usamos la tabla para calcular probabilidades, porque eso es lo que queremos hacer. Cuando yo tengo, si tenemos, vamos a suponer, un promedio de 60 con una desviación estándar de 4, una población X, y yo quiero saber la probabilidad de que una persona de ese grupo, por ejemplo, si estamos hablando de peso, tenga un peso mayor a 65. Estaría buscando una curva de distribución que tiene una característica particular. Tiene un promedio de 60 con una desviación estándar de 4. 65 estaría aquí, vamos a suponer, y yo quiero saber la probabilidad de que si estamos hablando de peso, pese más de 65. Entonces, es un área así, pero con un promedio y una desviación estándar particular. ¿Qué tengo que hacer? En este caso, debo convertir estos valores en términos de una tabla de Z. La tabla de Z tiene un promedio de 0, es decir, ese 60, que es el promedio, equivale a 0. Ahora, 65 va a ser equivalente a un valor X de Z. Y estaré buscando el área en la tabla de Z a la derecha de Z. ¿Cómo sé a cuánto equivale ese 65? Con esta fórmula de acá. El valor convertido de Z será X, que es la variable que me interesa convertir, el promedio de la población y la desviación estándar de la población. Este proceso se llama o se conoce como estandarización. Nosotros cada vez que querramos calcular una probabilidad para distribución normal,
vamos a estandarizar con esta sencilla fórmula que estamos anotando acá. Convertimos nuestros valores en Z y hacemos el cálculo usando la tabla. Vamos a suponer, dice, yo tengo un promedio, en este caso, una población. Dice, tengo una desviación estándar de 10, una población con un promedio de 5, es una población bastante rara, con una desviación estándar de 10. Quiero ver a cuánto equivale 6.2 en esa población, por la razón que sea. Entonces, si yo estoy buscando un área, vamos a suponer, dice, entre el promedio y 6.2, lo que hago es estandarizar, convierto estos valores en términos de Z. Este promedio siempre va a ser Z igual a 0. El promedio es igual al promedio de Z, que es 0. 6.2 equivale a ¿cuánto? Entonces yo pongo la fórmula, el valor que quiero convertir, 6.2, menos el promedio sobre la desviación estándar, 0.12. Entonces ese 6.2 equivale a 0.12 y por lo tanto yo estaría buscando en la tabla de Z un área entre 0 y 0.12, que ya sé cómo lo vamos a sacar. Entonces vamos a mirar un ejemplo de cómo aplicamos esto a una situación práctica. El peso promedio de los estudiantes de cierta universidad es de 151 libras, con una desviación estándar de 15 libras. Si suponemos que los pesos se ajustan a una distribución normal y seleccionamos al azar un estudiante de esta universidad, ¿cuál es la probabilidad de que ese estudiante pese, inciso A, menos de 140 libras, inciso B, más de 185, inciso C, entre 120 y 155? Entonces, nosotros tenemos aquí que el peso promedio de los estudiantes de cierta universidad, no dice de cuántos, sino se supone de todos los estudiantes de esa universidad, es de 151. Con una desviación estándar, estamos hablando de una población de 15, porque no dice de 30 estudiantes, de 20 estudiantes, de 200 estudiantes. 200 estudiantes sería una muestra, pero dice de todos los estudiantes de la universidad. 151, desviación estándar 15. Se supone que X va a variar según los incisos. Menos de 140. X menor a 140 sería en el inciso A. En el inciso B, más de 185. X mayor a 185. En el inciso C, X estará entre 120 y 155. Entonces vamos a calcular la probabilidad, vamos a dibujar nuestra curva para irnos habituando. Nuestra población tiene un promedio siempre está en el centro, de 151. Con desviación estándar de 15, quiero calcular la probabilidad de que pese menos de 140. Si aquí está 151, 140 se supone está antes, por ahí más o menos. Menos de 140 implicaría todo el área del lado izquierdo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto, en términos de Z, equivale a 0. ¿Esto a cuánto equivaldrá? Lo vamos a averiguar con la fórmula. Z era igual al valor que estamos buscando de X, 140 menos el promedio sobre la desviación estándar. Y eso sale sobre 15. ¿Cuánto sale? Menos 0.73.
0.63 o 7.3. 7.3. 7.3. Ya. Se van a fijar siempre de redondear adecuadamente, porque la tabla que tenemos maneja 2 decimales, entonces sí o sí tenemos que dejarlo con 2 decimales, ¿no? Esto equivale a que yo voy a buscar en la tabla de Z, que ya sé cómo se usa, un área en el lado izquierdo menos 0.73. Esta es la estandarización que yo he hecho. Se supone que esta área de aquí es equivalente a esta de acá. Entonces vamos a la tablita. 0.73 negativo. Entonces vamos a ir en el lado negativo. Nos hemos pasado un poquitito. Aquí está la fila de 0.70, pero en este caso estaba al revés. Aquí está el 0.0, 0.1, 0.2. Este tendría que ser el 0.3. A ver, vamos a verificar si esta es la columna del 0.3. 23, 27 dice. Sí, esa es la columna del 0.3. 0.23, 27. Entonces la tabla dice que esta área de aquí, o este valor es 0.23, 27. Aquí no hay nada más que hacerle, ¿no? Ya hemos calculado la probabilidad. La probabilidad de que un estudiante pese menos de 140 libras es igual a 0.23, 27. O del 23.27%. Ya estuvo, ¿eh? O sea, si está en el lado izquierdo, simplemente buscamos el valor del área en el lado izquierdo, en la tabla, y ya estamos. Inciso B, dice, más de 185. Entonces dibujamos nuestra curva para ir ubicando el área. Aquí está 151, voy a suponer que 185 está por aquí. Más de 185 al lado derecho. ¿Ven? Entonces voy a estandarizar, ese 151 equivale a 0. 185 ¿a cuánto equivaldrá? En términos de Z, eso va a ser igual a 185 menos el promedio sobre la desviación estándar, y eso nos dará un valor de 2.27. 2.27 positivo. Entonces lo que estamos ahora haciendo es buscar un área a la derecha de 2.27 positivo. Hemos estandarizado, hemos convertido este 185 en Z, y en Z dice que eso equivale a 2.27. Ahora me voy a la tablita. 27 se supone tengo que ir al lado positivo. 220, vamos a subir un poquitín. 220, columna de 7, aquí. Este sería el 227. 0.9884. Entonces, no me olvido de que este es el lado izquierdo. 0.9884. ¿A qué será igual esta área que estoy buscando? ¿Qué vamos a hacer aquí? La diferencia. De 1 menos 0.9884. Ajá, 0.9884. Y eso sale
sale 0.011, 0.02 sería. O sea, 11.16 sale. 0.012 sería si lo redondeamos. Sí. 0.012. 12. Pero la tabla maneja 4 decimales, póngale los 4. Entonces 6. sería 0.0116. 6. Ya. Eso, 11. 0.0116 o 0.0116. Bueno. Entonces, la probabilidad de que una persona pese de este grupo, si escogemos al azar, más de 185, es de 0.01116, o si lo convierten en porcentaje sería 1.16%. Ya. Finalmente vamos a ver la probabilidad del inciso C. Dice que pese entre 120 y 155. Me va a faltar espacio aquí. A ver, entre 120 y 155. Aquí estaba 151. Vamos a suponer que 120 está por aquí. 155, pues, perdón, 151 era aquí. 155 estará ahí pegadito. Ese es el área que estoy buscando. Entonces, este valor le voy a llamar Z1 y este otro valor le voy a llamar Z2 porque tengo que convertirlo 2 veces. Z1 será igual 120 menos el promedio sobre la desviación estándar. Y Z2, 155 menos el promedio sobre la desviación estándar. ¿Qué valores tengo? El primero menos 0, me diré menos 2.067. Menos 2.067. Lo tenemos que redondear con 2 porque la tabla solamente maneja 2 decimales. Sería 2.07. ¿No ven? ¿Y el otro? 0.027. Ya. Entonces, en la tabla estamos buscando un área entre menos 207 y 0.27. Ya sabemos qué hacer en este caso. Vamos a la tablita, buscamos el área a la izquierda de 207. En el lado, bueno, estamos en el lado positivo, así que vamos a buscar del lado positivo para no estar volviendo. Es 0.27. 0.27 estará aquí. 0.27 sería este de acá. 0.27. 0.6064. 0.6064. Ahora necesitamos a la izquierda de 207. Me muevo en la tabla. 207. 207 negativo está aquí. ¿Ven? Fila de 2, columna de 007. 0.0192. Entonces, el área a la izquierda, 0.0192. Entonces, la probabilidad de que X esté entre 120 y 155
va a ser igual a ¿cuánto? 0.6064 menos 0.0192. ¿Cuánto sale eso? 0.5872. 0.5872. De esta manera nosotros podemos calcular las probabilidades que querramos estandarizando nuestros valores en términos de Z. No sé si tienen alguna consulta sobre esto. Hemos hecho los tres casos. Uno donde el área está hacia la izquierda, el área hacia la derecha y el área entre dos valores. ¿Se entiende esto de acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Y Bueno, la tabla, discúlpenos, ¿dónde está? ¿Está en el libro? la tabla está en el libro, se los he pasado por WhatsApp y también lo pueden buscar en internet, pero está en el texto también. Les había dicho que lo ideal sería que tengan la tabla impresa, que lo impriman esas hojitas porque necesitan manejar la tabla más fácilmente, ¿no? Ya, otro ejercicio. Dice, si la concentración de un compuesto X, que no nos dicen cuál, en ratones de laboratorio es de 22 miligramos, ni siquiera nos dicen promedio, pero suponemos que es el promedio, con una desviación estándar de 1.8 miligramos. Entonces tenemos como dato promedio igual a 22 con desviación estándar de 1.8. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que un ratón escogido al azar tenga una concentración menor o igual a 21? Esta es la curva. Aquí está el promedio, que es 22. Quiero saber la probabilidad de que tenga 21 o menos. Vamos a suponer que 21 está aquí. Y estoy buscando esta área de aquí, ¿no? Entonces, ya sé que tengo que convertir esto en valores de Z. Este promedio, 22, va a ser siempre 0. Entonces, Z será igual a 21 menos 22 sobre 1.8.